Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos un viernes más en su programa Como en el cielo, así en la tierra. Y pues aquí está, como todos los viernes, con nosotros el Padre Héctor Montoya. Padre, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes a todos y pues ya listos para comenzar y pues siempre con, la motivación y el deseo de poder seguir compartiendo estas verdades de cielo que pues en lo personal pues también a mí me da mucho contento el poder compartir con ustedes esto y más si a mí me da alegría por basado en lo mismo que el Señor nos dice en estos escritos, a Él le da más. Él se conmueve, Él se llena de júbilo cuando ve que alguien está compartiendo sobre su voluntad. Así se lo ha dicho a Luisa, ¿verdad, Así se lo ha Lupita? dicho, sí, Padre. Entonces yo digo, pues hay que darle alegría al Señor, ¿verdad? Hay que darle esa alegría al Señor y que pues Él nos siga ayudando también para poder seguir compartiendo y tener siempre ese ánimo de poder hacerlo. Y bueno, pues estamos listos para comenzar. Y sí, les pedimos que por favor se queden hasta el final del programa. Esta serie de programas van a estar muy buenos, muy interesantes, porque son disposiciones para vivir en la divina voluntad que el Padre nos va a ir compartiendo. Entonces va a ser una serie de programas y les invitamos a que se queden con nosotros y lo compartan para que más personas se enriquezcan y nosotros ir creciendo en este conocimiento que Jesús quiere darnos. Padre, pues podemos iniciar con una oración. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos fundimos en tu voluntad para así, Señor, comenzar este momento de reflexión, de meditación, por medio del cual, Señor, pues te pedimos también que tú nos sigas dando la luz de tu Santo Espíritu para poder así comprender estos este gran tesoro, estas verdades de cielo, Señor, que el irlas comprendiendo, pues nos lleve a enamorarnos más de ti, de este gran don que tú nos quieres dar, que nos lleve a apasionarnos, a apasionarnos de tal modo que un día, Señor, pues lo podamos conseguir. Pues todo es gracias, Señor, y esperamos que tú nos des la gracia también y nosotros también poniendo nuestra voluntad en ello, pues con tu voluntad y tu gracia poder un día conquistar este reino tan santo. Pues nos ponemos en tus manos, te pedimos que nos sigas dando esa luz, Señor, para comprender lo que tú nos quieres dar y enamorarnos más y más de ello. Así como decías por medio de tu profeta, te conquistaré, te llevaré al desierto y allí te hablaré al corazón. Señor, pues por medio de estos escritos confiamos que siempre nos hablarás al corazón, nos conquistarás para así, Señor, pues enamorarnos más y más de ti, de tu voluntad. Madrecita Santa María, pedimos tu intercesión, tu auxilio materno, tu guía también. Tú eres Madre, la Reina y Señora de la Divina Voluntad, y como tal también tú eres Maestra, Señora. Y así es que te pedimos que también nos enseñes, Madre, a conocer este reino tan santo y por medio tuyo y de tu intercesión podamos un día también conquistarlo. Nos ponemos en tus manos, Madre, y pedimos siempre tu intercesión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bueno. Pues gracias, Padre, por esta oración y por esos temas tan interesantes y que nos llevan a reflexionar, porque pues el mayor interesado en darnos este don es Jesús, es nuestro Padre del cielo, es la Santísima Trinidad. Pero Dios quiere dárnoslo, pero nosotros tenemos que disponernos, porque si no es como si yo quiero darle un regalo y no lo acepta, pues aunque yo se lo quiera dar, no lo va a recibir. Y he aquí porque es lo importante de estas disposiciones que nos corresponde a nosotros para recibir este don. Pues bien, vamos a seguir con como
en la misma línea, Ujú. ¿verdad? Tratando de ir comprendiendo qué es lo que uno necesita hacer para poder vivir en la divina voluntad. El tema este en general es un tema que podemos decir es un tema extenso, no se trata nada más de un programa y en ese programa ya se dio todo, sino que lo vamos tomando parte por parte y el tema en general es la vida en la divina voluntad. Entonces ese mismo tema pues, es muy extensísimo, que yo creo que lo pudiéramos pasar también todo el año hablando solo de este tema, ¿verdad? Y el Señor pues, nos da tantas verdades acerca de esto que pues nos tendríamos que extender de más. Pero bueno, la idea es de que por medio de estos programas, pues es la idea que tengamos como una idea clara de cómo es que uno puede hacer vida en la divina voluntad y qué es lo que se necesita. Al principio tocamos el tema de que para hacer vida en la divina voluntad primero tenemos que hacerla. O sea, que en general, digamos que eso es lo que hicieron los santos. Ujú. Hicieron la voluntad de Dios y la misma voluntad de Dios los llevó a la santidad, Ujú. porque sin voluntad divina no hay santidad. No hay santidad. No hay santidad, entonces que en el caso de los santos, el Señor mismo lo dice por medio de Luisa, que la santidad que ellos vivieron era una santidad humana, porque imitaron la humanidad de Jesús, pero también de lo que la divina voluntad obraba en la humanidad de Cristo, pues conocemos muy poquito, ¿verdad? En general. Y ahora el Señor pues nos los ha revelado a través de estos escritos. Incluso en un momento por ahí el Señor dice de sus santos o sea, ellos pues es, imitaron su humanidad y gozaron su humanidad, pero dice que como agota su divinidad, como agotas, y ahora el Señor lo que quiere es dar el mar de su divina voluntad, y para esto pues hay que conocerlo, hay que comprender qué es lo que el Señor nos quiere dar, y pues así amarlo y desearlo, pues para un día poder así obtenerlo. Entonces, primero es hacer la voluntad de Dios. Hasta ahorita, digamos antes de Luisa, se sabía que lo más importante era la voluntad de Dios, y así es, si lo más importante es la voluntad de Dios, pero lo que no llegaron a conocer nuestros hermanos, los santos, es no llegaron a conocer cómo se vive en la divina voluntad. Ellos entendieron que lo más grande es la voluntad de Dios y por eso hicieron esto y por eso llegaron a la santidad y se nos quedan como un ejemplo grandísimo para nosotros poder imitarlos y imitarlos también en esa su humanidad, porque ellos imitaron la humanidad de Cristo, solo que ahora el Señor quiere que demos un paso más, y ese paso más grande, pues ya no se trata solamente de hacer la voluntad de Dios, sino de vivir en ella. Pero el primer paso, hay que querer hacer la voluntad de Dios. Hay que hacer la voluntad de Dios, porque el mismo Señor nos dice que sin su voluntad no podemos entrar en el reino de los cielos. Así lo dice en un momento en el Evangelio. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde vemos reflejado mejor esta voluntad divina? La vemos reflejada principalmente en los 10 mandamientos. Lo podemos decir en las enseñanzas de la iglesia y el estado de vida al que el Señor nos llama, pues cumplir con la voluntad de Dios, con lo que Él quiere, lo que Él quiere de nosotros que hagamos. Pero ahora, bueno, entonces, primer paso es hacer la voluntad de Dios. Quien no hace la voluntad de Dios nunca llegará a vivir en ella. Entonces, después de esto, tocamos el tema de las disposiciones del alma, las disposiciones que el alma debe de tener para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y una de las cosas que mencionamos es que hay que despojarse de la voluntad humana, de los harapos de la voluntad humana, para llegar a revestirnos de esa vestidura regia, hermosísima, bellísima, que es la voluntad de Dios. Entonces, es un intercambio. Le estamos incluso diciendo al Señor, Señor, pues toma mis harapos, te lo entrego,
pero dame tu vestidura, ¿verdad? La vestidura de tu divina voluntad. Porque es un intercambio de vidas, cuando hay, y que vamos a hablar de esto más adelante, en esto del intercambio de vidas, yo le doy a Dios mi voluntad y Él me da la suya. Entonces aquí es de despojarse de los harapos de nuestra voluntad humana para revestirnos de esa vestidura regia, hermosa, bellísima, que es la voluntad de Dios. Entonces, mencionamos también de que hay que tener el pasaporte. Y el pasaporte, o sea, para poder ir viajar a ese país, que es el país del reino de la divina voluntad. Y ese pasaporte tiene que ver con la voluntad resuelta de no querer hacer la propia. Entonces, ahí es lo principal. Ya después se trata de conocer, si vamos a viajar a un reino tan santo, tan grande, tenemos que, así como vamos a otro país y queremos nosotros acoplarnos a la vida de ese lugar, tenemos que aprender el idioma, tenemos que aprender la cultura, tenemos que aprender los modos de ser, de hablar, y así para podernos acoplar completamente y vivir como un ciudadano de ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que acá se va a necesitar? Pues hay que aprender el idioma, que en este caso son los conocimientos, aprender el idioma, los conocimientos de la divina voluntad, aprender los modos de cómo se vive, porque llevarlo a la práctica también. Y pues aprendiendo ese idioma, aprendiendo los modos de vivir, la cultura de los ciudadanos del reino de la divina voluntad, pues ya después uno se puede acoplar ahí y puede uno decir, pues bueno, soy ciudadano ahora de ese reino y ya puedo vivir ahí porque he aprendido a vivir, porque he aprendido el idioma, he aprendido la cultura, he aprendido los modos, he aprendido a vivir en este reino. Entonces, para aquí el Señor, lo que antes de que podamos llegar a hacer esto, entonces necesitamos el pasaporte, que es la voluntad resuelta de no hacer la voluntad propia. Y más adelante ya tocamos algunas de las virtudes, que en sí pudiéramos decir que necesitamos todas las virtudes, porque es más, quien llega a vivir en la divina voluntad va a poseer todas las virtudes. Automáticamente las va a poseer todas, incluso en perfección, como las tuvo la Virgen, como las tuvo Jesús en perfección. Aunque se da como un énfasis en 3 virtudes principales, fue las que tocamos, una que es la de la resignación, que en este caso la resignación tiene que ver con la voluntad de, ¿cómo podemos decir? Es cuando la persona se entrega voluntariamente a la voluntad de alguien más, y que en este caso es Dios. Entonces, me resigno, Dios quiere que yo haga esto, pero no me resigno nada más porque, bueno, ya no hay otra. Ya ni modo. Ya ni modo. Yo no quiero, pero... Aquí esta resignación a la voluntad de Dios es, bueno, pues no me queda otra opción que aceptarla. No. Uno lo hace voluntariamente, uno lo quiere hacer y me resigno a lo que Dios quiere de mí. Es un comienzo apenas, pero ya la persona cuando ya se resigna a hacer la voluntad de Dios, ya se está dando ese paso necesario, ese primer paso necesario. Después no será solo la resignación, ¿verdad? Pero ahorita lo primero, es la resignación. Mi padre quiere que yo haga esto y yo lo hago, mi padre quiere que haga aquello y yo lo hago. Bueno, entra ahí también la parte de la obediencia, pero yo estoy resignado porque así lo quiero hacer. Mi padre lo quiere y yo lo quiero. Entonces, eso la parte de la resignación no es porque no me queda de otra, es porque mi padre me lo pide y yo lo quiero hacer. Que ahí hay, en la parte de la resignación, no es algo continuo aún. En la parte de la resignación es que, pues bueno, mi padre quiere algo, pero ahorita lo quiere, pero a la vez yo todavía puedo poner mucho de lo mío. Y como yo pongo todavía mucho de lo mío,
todavía está mi voluntad obrando, obedezco a mi padre, pero muchas veces hago siempre de lo mío. Es como un ejemplo, ¿verdad? La voluntad de un papá, de una mamá, es que su hijo vaya a la escuela y que su hijo sea aplicado. Ya es una voluntad. Es la voluntad, y está obedeciendo y el hijo se aplica, el hijo les estudia mucho y no falta a la escuela y así, buen estudiante, muy aplicado y todo. Y sus padres siempre así lo quieren y porque ellos lo quieren también él obedece y se esfuerza también para darle gusto a sus padres. Pero en la escuela puede hacer muchas cosas de él, porque en algún momento a lo mejor no sé, está en la escuela y está enfrente a algún compañero y anda de juguetón y le da un pellizcón al que está de enfrente. Esa no es voluntad de los papás, pero ya está metiendo mucho de lo suyo. O sea, todo en esto de la resignación, si yo ya sé que Dios quiere de mí y yo me esfuerzo por hacerlo, pero todavía meto mucho de lo mío. O sea, todavía mi voluntad está obrante, haciendo la propia todavía. Pero bueno, pero resignado como quiera a la de Dios y todavía lo quiero hacer. Y después la resignación se mencionó y la importancia de la humildad. La humildad, sin la humildad no podemos hacer nada, porque para empezar la humildad me lleva primeramente a reconocer que yo sin Dios no soy nada. Una persona que no tiene humildad siempre se va a creer mejor que los demás, no va a creer que necesite de Dios y para empezar ya la soberbia le cerró la puerta a la persona, no puede entrar en ningún momento en esta relación con Dios porque su misma soberbia se lo impide. Cuando una persona es humilde, está siempre a la espera de Dios, se abandona en Dios, cree que su padre lo puede todo y como él se sabe que es débil, es frágil, lo espera también todo de Dios y se abandona en él. Entonces, la persona humilde comúnmente está siempre abierta a la voluntad de Dios también. Una persona que no es humilde no está abierta a la voluntad de Dios. Nunca, en ningún momento. La persona humilde reconoce, se conoce a sí misma. Es el conocimiento de sí mismo, saber Sí, que sin Dios. sí, por sin Dios no somos nada, no podemos nada. Entre más humilde la persona, más se conoce a sí misma, entre menos se conoce. La persona humilde se ve y se ve frente a Dios y en Dios ve la omnipotencia, la omnividencia, la eternidad, el infinito, el amor inmenso, el amor eterno, o sea, lo más grande, lo máximo. Y se ve a sí mismo y se ve siempre pobre, pequeño y nada. Y por eso, como es pobre, pequeño, él espera todo del que es rico. Es nada, pues espera todo del que es todo. Es débil y espera la fuerza del que es fuerte y por eso siempre vive como de algún modo abandonado en Dios, pero esperando confiado, todo. ¿no, Padre? Pero confiado Pues porque la humildad lo lleva a la confianza a la persona. Sabiendo que sin Dios se es nada, lo esperas todo de Él. Y si algo de bueno hay en, digamos, pues nuestro Señor nos dio a todos, ¿verdad? Talentos, carismas, todo, saber que todo viene de Él. Porque dice la palabra de Dios, ¿qué tienen que no hayan recibido? Sí, exactamente. ¿Y qué tenemos que no nos ha sido dado por Dios? Sí, es más, ¿qué dice el Señor también en su palabra? Y ahí nuevamente entra la parte de la humildad. En su oración a Dios Padre, dice, gracias te sean Padre, gracias te sean dadas Padre, porque le has ocultado todas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños, a los humildes, a los que saben que sin Dios no son nada, ¿verdad? No, entonces, ¿por qué se oculta el Señor a los sabios y entendidos? Porque no piensan que necesitan de Dios. Para que cuando una persona reconoce que ya necesita de Dios, entonces ya entró la humildad en ella. Claro que todos tenemos algo de soberbia, yo diría, hasta menos de que el Señor ya nos perfeccione y ya, porque todavía nos gana nuestro yo todavía,
pero también quien se deja dominar por la humildad siempre va a reconocer es que sin Dios nada soy, sin Dios nada puedo. Entonces, la persona los sabios y entendidos a los que se refiere el Señor son aquellas personas que están tan llenas de sí que no tienen lugar para Dios. Entonces, y de conocimientos humanos y de lo que sea. Entonces el Señor, pues no me quieren, según ellos no me necesitan, pues entonces no puedo darles nada porque ellos han puesto una barrera y no me dejan hacer. Entonces, el humilde está siempre con un corazón abierto a la voluntad de Dios también. Sabe que sin Él nada puede, sabe que sin Él nada es, y siempre con ese corazón abierto a que se haga lo de Dios. Entonces, el Señor me quiere enseñar, sabiendo yo que soy un ignorante, sabiendo que yo en cuestión de conocimiento soy muy pobre, pero entonces, como yo no sé nada o sé muy poco, entonces yo me dejo enseñar por quien sabe. ¿Y quién más sabe? Pues el mismo Señor. Entonces por eso la persona humilde siempre está abierta a lo que Dios le quiere dar, a lo que Dios le quiere enseñar. Y a veces, padre, podemos confundir una persona humilde y decir, no, pues yo no sirvo para nada, yo no puedo hacer esto, yo soy así. En realidad se puede esconder ahí la soberbia, porque pudiera ser también. Porque no es que yo no sirvo para nada, ¿no? Sí, a todos Dios nos ha dado diferentes talentos y todos vienen de Él. Y reconocerlo, ¿no? Que si sabemos cocinar, digamos nosotros las mujeres, o saber que los sacerdotes predican muy bonito, es saber que todo viene siempre la fuente de Dios. De todas las gracias, de todos los talentos, de todo es Dios. Y hay que hacerlos, es decir, servirlo sabiendo que Él lo va a hacer a través de nosotros, ¿verdad? Exacto, bueno. Entonces, y otra de las virtudes que se mencionó era la virtud de la obediencia. El Señor le dice a Luisa que pues esta es la virtud que une a las dos, tanto a la resignación como la humildad. Y pues bien, la obediencia pues que tiene que ver con lo que dijimos en un principio, primero hay que hacer la voluntad de Dios. Quien hace la voluntad de Dios siempre está en esa obediencia, siempre atento a lo que su Padre quiere de él y entonces dispuesto a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Nunca podrá uno llegar a vivir en la divina voluntad si no tiene esa virtud. Hay que recordar que en el caso de Jesús y de la Virgen, la obediencia, podemos decir, era, digamos, la virtud quizás, aunque bueno, pudiéramos hablar de todas, quizás lo que más les caracterizó porque fue precisamente por desobediencia que la humanidad cayó. Dios que le dice a Adán y Eva, no comerán del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que ustedes coman, ciertamente que morirán. Entonces, Dios ya les había advertido, les había dado un mandato y terminaron por desobedecer. Y por esa desobediencia, que por cierto, la desobediencia también es soberbia, por esa desobediencia, pues la humanidad cayó. Por eso fue una desobediencia que llevó a la humanidad a caer. Por eso tenía que venir otra obediencia que tenía que ser perfecta, obediencia en la Virgen. He aquí la esclava del Señor, que se cumpla en mí según tu palabra, y obediencia en Jesucristo. Heme aquí, Padre, que vengo para hacer tu voluntad. Entonces, así como, digamos, que Jesús y la Virgen son la antítesis de lo que fue Adán y Eva en un principio, por causa de su desobediencia, pues por la obediencia de la Virgen, he aquí la esclava del Señor, porque sin la Virgen no hay Jesús, no hay Salvador. Y por la obediencia de la Virgen y la obediencia de Jesús es que la humanidad vino a ser levantada y pues ahora ya después de esa vida de obediencia de nuestro Señor, de la Virgen, pues el cielo se nos ha abierto y hasta nos ha llegado también estos escritos para ya no solamente llegar un día a hacer la voluntad, digamos, para no solamente hacer la voluntad de Dios, sino que un día podamos llegar a vivir también en ella. Y bueno, nomás me acordé ahorita también, ¿verdad? Lo que dice San Pablo, él que era de condición divina no se aferró celoso a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo tomando la condición de servidor,
haciéndose obediente Obediente. hasta la muerte. Entonces, ¿qué es lo que más Jesucristo le agradó más al Padre? En su obediencia perfecta hasta la muerte. Y es que, Padre, aquí cuando estamos hablando de obediencia, es a Dios. O sea, es claro que hay obediencia, ¿verdad? A sus superiores, usted a su obispo, yo a mis padres, estar pues en comunión con uno como casados con su esposo, pero más que nada estamos hablando de la obediencia a Dios, porque a veces podemos equivocarnos un poquito en decir, bueno, es que voy a obedecer esto y si es un mal, no estoy obligado a obedecer. Eso creo que, Lupita, pienso que has dado en el clavo de que estamos, creo, en un tiempo que incluso hasta eso pasa dentro de nuestra fe, dentro de nuestra iglesia, donde a veces se piensa que la obediencia tiene que ser ciega, sin no razonar. importa, me lo dice mi superior y si él se equivoca, pues yo no me estoy equivocando porque yo solo estoy obedeciendo. ¿Cómo que no te equivocas? ¿Cómo que no te equivocas? Si él se equivoca, te equivocas junto con él. Una cosa que debe uno de entender, y eso yo lo aprendí también, por cierto, cuando estaba en la escuela, me recuerdo en teología moral, que se nos decía que el último juez de los actos humanos es la conciencia, pero una conciencia bien formada. ¿Y qué nos enseña la iglesia basada también en lo que decía San Agustín? Que la conciencia es la voz de Dios, porque obedecer la conciencia bien formada es obedecer a Dios. Entonces, en el último juez de los actos humanos, entonces la conciencia bien formada, porque yo conozco, ¿cómo se formó mi conciencia? Se formó por medio de los mandamientos de Dios. Se formó por medio del Evangelio del Señor. Se formó por la enseñanza de la iglesia de 2000 años. Lo que siempre se ha enseñado. Se formó, también podemos decir, quizás hasta en los momentos de intimidad con Jesucristo, por medio de la oración. O sea, la conciencia está formada basada en la misma revelación de Dios. Entonces, ya esta conciencia que yo tengo bien formada, porque se formó por medio de la revelación del Señor y lo que la misma iglesia ha enseñado, porque la enseñanza oficial de la iglesia es revelación divina, no es inventada, ¿verdad? Entonces, ya mi conciencia está bien formada, entonces, digamos, porque a veces se cree que no, es que lo dice así mi superior y lo tengo que hacer y si él se equivoca, yo no me estoy equivocando porque yo solamente estoy obedeciendo. Tienes conciencia y si tu superior te está diciendo algo que va contra la voluntad de Dios, ya no estás obligado a obedecer. Hay cosas que a lo mejor pudiera uno obedecer, que no tienen que ver tanto con lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Por ejemplo, yo pudiera decir que a lo mejor la voluntad de Dios no es que yo como hermano en este monasterio, es la idea que se me ocurrió, la voluntad de Dios pues no es que yo, digamos, tenga que tomar 20 créditos o unidades en la escuela, no más que tome unos 15 porque 20 créditos me van a estresar, voy a tener muchísimo trabajo, pero mi superior me dice, los tienes que tomar. Y el Señor a lo mejor no va a estar tan contento, dice, no, me lo está torturando, ¿verdad? Pero voy a obedecer a mi superior. Aunque me vaya de la patada porque estoy tomando muchos créditos y tengo que escribir mucho y tengo que leer mucho y me la estoy pasando estresado, me estoy con mucha ansiedad también y ya hasta me desespero, pero es que tengo que cumplir con lo que me dijo mi superior. Y no necesariamente era voluntad de Dios,
Pero ahí Pero sí no puede, afecta. ahí no afectan otras Siempre y cosas, cuando ¿no? no sea Pero, nada contrario a la fe o ajá, pecado. pero ahora, Ujú, exacto, ujú. pero si mi superior me dice, a lo mejor yo ya en otro caso, yo sé que mi obispo nunca me diría esto, ¿verdad? Pero un suponer que mi obispo me dice, eh, Padre Héctor, este fin de semana que viene quiero que toques este tema y hables a favor del aborto. Me voy a quedar, a ver, señor obispo, perdón, ¿qué es lo que me está pidiendo? Que hables a favor del aborto. Pero, señor obispo, esto no puede, no puede ser. Va contrario a la enseñanza de la iglesia, va contrario a la voluntad de Dios. Pues me tienes que obedecer. Pues bueno, tengo que escoger entre obedecerlo a usted o obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? Prefiero obedecer a Dios. A lo mejor puede haber consecuencias, ¿verdad? Bueno, un suponer, mi obispo nunca me pediría nada de eso. No. Yo nomás se me ocurrió el ejemplo, pero más bien me pide que lo hagamos. Cada año nos pide que hablemos sobre el tema de la vida y todo esto, hasta se hacen marchas por la vida también, ¿verdad? Y él apoya mucho con todo eso. Que así, pues así debe de ser siempre con todos los obispos. Entonces, o sea, hay cosas que yo ya no puedo obedecer, porque si yo obedezco lo que va contrario a la enseñanza de la iglesia, lo que va contrario a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios, yo ya no estoy obligado a obedecer, ya no. Padre, y por ejemplo, también en las familias, ¿verdad? Que digamos, me ha tocado escuchar, pues no puedo ir a misa porque mi esposo no me deja. Eso es buen ejemplo. O sea, pasa. Entonces Sí, dice, pueden, ¿verdad? Decir algunas mujeres, no, pues estoy obedeciendo a mi esposo, porque dice la palabra de Dios, obedezcan a sus esposos. sí. Pero no estamos obligadas a obedecer en eso. Porque está primero obedecer a Dios y el Ajá. mandamiento de Dios es amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. O sea, primero Dios y el tercer mandamiento que hay que observar el día del Señor. Uh-huh. Entonces, ahí ya la mujer que ponga ese pretexto porque mi marido no me deja, fíjate, ahí sí no te queda de otra cosa. Tienes que obedecer a Dios primero. Si Él no quiere, que Él se quede, pero tú te tienes que ir. Y a ninguna persona, sea de cualquier índole, ¿no? En el trabajo, que va contra tu fe, Con la, que te pidan hacer algo indebido o algún un, pecado, un a ejemplo nadie ni nada. Un ejemplo muy bueno ahorita, Lupita, pienso es todo esto que tiene que ver con la ideología del género. Uh-huh. Porque ya en ciertas escuelas, ¿verdad? Pues no en todas, pero sí ya se está implementando mucho lo que es la ideología del género. Yes. Y entonces los mismos libros, no estoy muy informado de esto, ¿verdad? Y yo debería de preguntar más a las maestras que conozco para poder informarme mejor. ¿Qué tanto se está implementando ya lo de la ideología de género en las escuelas? Yo, por al menos de donde vengo, creo que ahorita está tranquilo todavía eso, ¿verdad? Pero, pero hay lugares donde sí, y entonces un maestro, digamos que tiene ya el libro, los textos ya tienen información acerca de eso, y ahora ya en lugar del príncipe y la princesa es el principito, y al final fueron muy felices, ¿no? Y poquito a poco les van transmitiendo eso. Entonces, ¿qué le tocaría hacer a un maestro que ya en los libros, pues ya como que los están queriendo obligar también que les enseñen eso, y Uh-huh. que no eres hombre, que no eres mujer y todo? Pues ¿qué le toca al maestro? Pues brincarse la página, Uh-huh. por lo menos que no toque el tema para nada, porque estaría yendo contra su fe y Uh-huh. estaría yendo contra la obediencia a Contra Dios, la porque obediencia a ahí es Dios. donde tenemos que escoger, obedecemos al hombre, obedecemos Ajá. a Dios. Y entre más y más, esto es una cosa que se está poniendo bien dura, porque entre más y más, pues van a obligar, podemos decir que incluso obligar a la gente que vaya contra su propia conciencia. Si no, pueden perder el trabajo. Exacto, porque Y, pueden perder el trabajo, y bueno, muchas veces la gente dice, ¿y qué les voy a dar de comer a mis hijos, verdad? Y todo, y porque uno, pues no puede uno ni siquiera mencionar ciertas cosas. ¿Cuántos maestros han sido despedidos por llamar
a ese hombrecito, si se llama, digamos, por así decir, pues Alberto, pues este Alberto ya no se cree que es hombre y ya ahora quiere que le llamen Ana, pero el maestro le sigue llamando Alberto y entonces se enoja y lo reporta y lo corren. Sí. ¿Por qué? Porque no le está respetando. Pues ya, lo obvio es que, pues claro, que es Alberto, porque es un hombre, pero que se siente mujer y eso es un reto tremendo, ¿verdad? ¿Qué tiempos tan Estamos en tiempos muy difíciles estamos complejos, viviendo? muy complejos. Pero bueno, bueno, aquí la obediencia, sobre todo, pues claro, es la obediencia a la voluntad de Dios. Ujú. Y bueno, es de verdad, yo me pongo a pensar qué tiempos tan interesantes nos tocó vivir, Lupita. Pues precisamente estos programas de hacer vida en la divina voluntad, porque se están viviendo, separando, ¿no? El enemigo que quiere quitarnos la imagen y semejanza de Dios. Nos quiere quitar nuestra propia humanidad nuestra también, propia distorsionar la humanidad. todo. Y Dios que está también trabajando duro en darnos este don para darnos otra vez la semejanza con Él. La que sea, exacto. Uh-huh. Hacernos que recuperemos la imagen perfecta, porque ahorita la imagen está distorsionada. Seguimos teniendo la imagen de Dios, pero está distorsionada. Es como cuando mirarse en un espejo, pero verse borroso. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Es que recuperemos esa imagen perfecta, pero no una imagen perfecta de que nos veamos perfectamente nosotros, ¿verdad? Qué chulos estamos. Sino que la imagen es que reflejemos a Cristo. Uh-huh. La imagen de Cristo, uh-huh, que de tal modo que Dios Padre al vernos a nosotros nos vea a su Hijo Jesús en nosotros, uh-huh, ¿verdad? La imagen perfecta de su Hijo Jesús. Y bueno, y la semejanza, que pues ya tiene que ver la semejanza con el don de vivir en la divina voluntad. Sí, y precisamente le dice Jesús a Luisa que a través de estos escritos va a dar la última pincelada para darnos otra vez la semejanza que perdió Adán con su Creador. ¿Y qué es esa semejanza? Pues igualdad de obras. Igualdad de obras. Obrar a lo divino. Ahora, igualdad de obras significa que quien vive en la divina voluntad obra como Dios, a la altura de Dios. Porque Dios obra en él. Porque es Dios mismo obrando en su criatura en la potencia de su voluntad divina. La voluntad divina. Pues sí. Tenemos una verdad que hay que compartir ahorita, creo que todavía tenemos tiempo, Lupita, uh-huh, sí, que es la verdad está en el volumen 17 y la verdad número 50. La fecha es junio 25 de 1925. Junio 25 de 1925. Bueno, si lo repito, el volumen 17 y la verdad número 50. Con la fecha junio 25 de 1925. Sí. Y esta verdad tiene que ver que pues para vivir en la divina voluntad, pues necesitamos el sacrificio total de todo, que nos hace recordar algo. ¿Qué nos dice el Señor? No es digno de mí el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Sacrificio total, aquí dice el Señor, sacrificio total de todo. Y la necesidad de comprender la voluntad de Dios, comprenderla, conocerla y amarla. Así es que vamos a... ¿Qué párrafo? Está en el párrafo número 3. Número 3. A ver, Lupita, si comienzas, por favor. Sí. Pues yo pienso que ¿Yo? Está bien el 2, empezar el 2 y el 3. A ver, está bien. Sí, del número 2. Ajá, el párrafo 2. Uh-huh. Ok. Pero lo dice el sacerdote. Ah, es que eso es de Jesús. Uh-huh. Es que por eso decía, porque la otra parte y la es de 3 Luisa. es de Luisa, sí. Ah, bueno, vamos a comenzar, ¿sí?
A ver, ¿qué le dice el Señor aquí a Luisa? Hija mía, mi voluntad quiere siempre más darse a ti. Y para darse más, quiere hacerse comprender más. Y para ser más estable, más seguro y más apreciable lo que te manifiesta. Te da nuevas penas para disponerte mayormente y preparar en ti el vacío donde depositar sus verdades. Quiere el noble cortejo del dolor para estar segura del alma y poderse fiar de ella. Es siempre el dolor, las cruces, las que abren las puertas a nuevas manifestaciones, a lecciones más secretas, a los dones más grandes que quiero deponer en ti. Porque si el alma resiste mi voluntad penante, doliente, se hará capaz de recibir mi voluntad felicitante y adquirirá el oído para entender las nuevas lecciones de mi voluntad. El dolor le hará adquirir el lenguaje celestial, de manera que sabrá repetir de modo que sabrá repetir las nuevas lecciones aprendidas. Bueno, aquí pues el Señor está diciendo a Luisa que sus sufrimientos que ella está experimentando, pudiéramos decirlo así, le están dando los méritos para recibir las verdades, ¿no? Y así para nosotros, Padre. Sí, ajá. Porque la cruz, por eso la importancia de abrazar la cruz, la porque resignación cada de vez abrazar la que cruz. y que la cruz en sí no necesariamente son dolores físicos, ¿verdad? La cruz es también es abrazar la voluntad de Dios, es la obediencia a sus mandamientos, es la obediencia a su iglesia, es la obediencia de un hijo a sus padres también. Entonces, y que muchas veces requiere sacrificio porque se tiene que negar uno a sí mismo. Ese es el punto, ¿verdad? ¿no? El morir, negarte a tu Entonces, voluntad, a lo que tú quisieras, lo que tú deseas. Exactamente. Entonces, el negarse a sí mismo, en este caso, o ciertos sufrimientos físicos, quizás del corazón, ciertas penas, entonces le dice el Señor que disponen a la criatura para recibir más verdades. Yo pudiera decir, ¿en qué sentido le dispone? Porque gana los méritos, porque ahora sí como que estoy notando una cosa, el Señor no lo quiere dar así nada más. No, pues es que dice, dice precisamente, fíjese, si resiste mi voluntad penante, sí, doliente, será capaz de recibir mi voluntad felicitante. Sí, y ese es el sentido, ¿verdad? Y no queremos sufrir, ajá. No queremos batallar, Hace poquito fui a celebrar una misa de sanación y una de las cosas que siempre veo, ¿verdad? Yo en el corazón quiero que toda la gente sane. Quiero que toda la gente sane, bueno, solo Dios sabe, pero pues nunca toda la gente sana, ¿verdad? Y yo creo que puede ser que en algún momento las personas se sientan como decepcionadas, el Señor no me sanó, ¿verdad? O eso. Pero lo que no entendemos es que muchas veces el Señor quiere que nosotros llevemos esa cruz. Para hacernos más ricos. Es eso y porque llevando esa cruz, el Señor está purificando esa alma y la está disponiendo más para recibir más favores crecer en santidad, y crecer en santidad. Y además de eso, que los sufrimientos ofrecidos por amor al Señor, al prójimo, son sufrimientos redentores que ayudan en la salvación de las almas. Por eso la Virgen en algún momento dirá, en Fátima, por ejemplo, dice, muchas almas se van al infierno porque no hay quien ore ni se sacrifique por ellas. Entonces, el Señor aquí quiere que simplemente abracemos la cruz
porque al abrazar la cruz, es como Él abrazó la cruz. ¿Y qué hizo la cruz? Lo llevó a la resurrección. Entonces, para nosotros, para llegar a recibir este don, el don de la divina voluntad, y merecer en este caso que el Señor se siga revelando a nosotros y nos siga dando ese conocimiento, también necesitamos abrazar la cruz, porque de ese modo se ganan méritos. Y es un morir, abrazar la cruz es sí, morir. porque el Señor dice, este me ama tanto, tanto, que pues entonces sufre por amor a mí, y bueno, yo como premio le voy a dar los conocimientos de mi voluntad. ¿Verdad? Sí. Pues bien. Dice, yo al oír esto le he dicho, mi Jesús y mi vida, me parece que se necesita completo sacrificio para hacer tu voluntad y vivir en ella. A primera vista parece nada, pero después, en la práctica, parece difícil. Ese no tener ni siquiera en las cosas santas, en el mismo bien, ni siquiera un respiro de voluntad propia, a la naturaleza humana le parece demasiado doloroso. Por eso, jamás podrán las almas llegar a vivir en tu querer con el total sacrificio de todo. Ajá. Ahí Luisa también está poniendo en duda, ¿verdad? Señor, esto es imposible. ¿Cómo se puede vencer la voluntad humana? En todo tener que estar obediente a ti, en todo y continuamente. Señor, pues parece ser que eso no va a ser posible, ¿verdad? Pero el Señor, miren lo que responde el Señor. Hija mía, todo está en comprender el gran bien que les viene con hacer mi voluntad. Comprender quién es esta voluntad, qué quiere este sacrificio y cómo esta voluntad suprema no se adapta a ser entremezclada y a convivir con una voluntad baja, pequeña y finita. O sea que al final de cuentas la voluntad humana se tiene que dar completamente a la divina, porque la voluntad divina nunca se va a adaptar para nada a la voluntad humana, ni siquiera poquitito. Y ahorita el Señor va a explicar esto, ¿verdad? Dice, ella, o sea, la voluntad divina, quiere volver eternos, infinitos y divinos los actos del alma que quiere vivir en mi voluntad. ¿Y cómo puede hacer esto si ella quiere poner el aliento de la voluntad humana, aunque fuese en cosas santas, como tú dices? Pero es siempre una voluntad finita, y entonces no sería más una realidad de vivir en mi voluntad, sino un modo de decir. En cambio, el oficio de mi voluntad es dominio total. Y no se adapta ni poquitito, aunque yo pueda poner poquitito de mi voluntad. Es un morir completo de la voluntad humana, o sea, en el sentido que se tiene que hacer solo la divina en todo momento. Y entonces no sería más una realidad el vivir en mi voluntad, sino un modo de decir. En cambio, el oficio de mi voluntad es dominio total. Y es justo que el pequeño átomo de la voluntad humana quede conquistado y pierda su campo de acción en mi voluntad. ¿Qué diría si una pequeña lamparilla, un fósforo, una chispa de fuego quisiera ponerse en el sol para hacer su camino y formar en él su campo de luz, de acción en el centro del sol? Si el sol tuviera razón, se indignaría, y su luz y su calor aniquilarían la pequeña lamparilla, aquel fósforo, aquella chispa, y tú, la primera, te burlarías de ellos, condenando su temeridad de querer hacer su campo de acción en la luz del sol. Tal es el aliento de la voluntad humana, aún en el bien, en la mía. Por eso está atenta a que nada la tuya tenga vida, y toda te he cubierto y escondido en mí, a fin de que no tenga más ojos para mirar solo mi voluntad, para darle libre campo de acción en tu alma. Bueno, el ejemplo se me hace buenísimo que el Señor le dice a Luisa, porque la voluntad humana
es esa chispa, es ese fósforo, es esa pequeña llamita. Dice el Señor, que esa pequeña llamita del fósforo, esa chispita quiere hacer campo de acción en el sol, pues ¿qué va a hacer el sol? Lo va a aniquilar, va a desaparecer completamente, ¿no? Entonces, así, o sea, el que uno quiera hacer su voluntad en la de Dios o sea, es imposible. La voluntad divina no se puede adaptar a algo tan bajo, tan pequeño y tan inútil también, ¿verdad? Porque no, entonces tiene que más bien la persona, como quien dice, desaparecer en Dios, fundirse en Dios completamente para que solo la voluntad de Dios tenga vida en uno. Entonces, no hay campo para que se haga la voluntad y la voluntad del ser humano. Entonces, aunque dice Luisa, pero Señor, pues sí, o sea, ¿cómo es eso? Que hasta en las cosas santas, hasta la voluntad humana no debe tener vida ni siquiera en las cosas santas. O sea, si no se puede, va a ser muy difícil, Señor, o sea, tremendamente difícil que uno pueda llegar a vivir en tu voluntad. Pero le dice el Señor que todo está en que la persona se dé completamente a Él, pero para empezar tiene que haber ese conocimiento, el conocerla, de modo que el conocimiento lo lleve a uno a amarla y el amar a desearlo, porque es cuando ya va a decir, Señor, o sea, he llegado tanto a ese conocimiento de la voluntad de Dios y veo que es la riqueza más grande que puede existir en todo el universo y no hay bien más grande que esto. O sea, eso me va a disponer a que yo lo quiera hacer e incluso a que renuncie a la chispa de mi voluntad, ¿verdad? Entonces, bueno, y es lo que el Señor le va a explicar poquito más adelante. Y dice el Señor, más bien lo difícil estará, ahí está lo que dice, lo difícil estará en comprender el vivir en mi querer, no en el sacrificarse, porque cuando hayan entendido el gran bien que les viene, que de pobres serán ricos, de esclavos de viles pasiones serán libres y dominantes, de siervos amos, de infelices felices, y aún en las penas de esta pobre vida, y que conozcan todos los bienes que hay en mi querer. El sacrificio total de todo para ellos será un honor, será deseado, querido y suspirado. He aquí por qué te incito tanto a manifestar lo que te digo referente a mi voluntad, porque todo está en conocerla, comprenderla y amarla. Pues bueno, Luisa, Señor, va a ser imposible eso. Mira cómo tiene que tener, aunque sea poquito de voluntad humana, aunque sean las cosas santas. No, Luisa, nada. Y es como decir, ¿verdad? De decir, bueno, Señor, yo sé orar muy bonito. Yo sé todo, yo sé hacer bien y el Señor nos está diciendo, quita tus méritos y te quiero dar los míos. Entonces, por eso es tan importante el comprenderla y es ir conociendo, leyendo y comprendiendo para poder desear esto, porque entonces ahí uno ya te queda, dices, pues, ¿qué puedo hacer de bien, de bueno, comparado con Jesús? Mejor le cedo mi voluntad, le cedo mi vida y tomo la de Él, la hago mía y... Así es. Pues bien, al final, pues la idea principal de que para poder llegar a vivir en la divina voluntad necesitamos los conocimientos. Si no hay conocimiento, no puede surgir en nosotros el amor. Sin el amor no puede surgir en nosotros el deseo de poseer esa vida. No se va a poder desear, no se va a poder anhelar, no se va a suspirar por esta vida. Es necesario el conocimiento, porque por medio del conocimiento entonces nace el deseo de hacer el sacrificio total de la propia vida, de la propia voluntad, con tal de que uno pueda entrar en este reino tan santo. Y para eso son estos programas, Padre, para Sí. ir comprendiendo este conocimiento de qué es lo que Dios nos quiere dar. Y por eso también una motivación, ¿verdad? De que lean, lean,
lean por lo menos unas 2 páginas cada día, pero hay que leer. Y con un corazón abierto y dispuesto. Sí. Que uno al principio dice, pero es que no entiendo mucho. Bueno, el Señor te va a dar entendimiento, pero persevera, sigue leyendo y vas a ver. Y sigan escuchando el programa Como en el cielo, así en la tierra. Hay muchos programas para que donde el Padre nos explica muchas verdades y todo esto nos lleva a una mejor comprensión. Padre, pues ya se terminó el tiempo. Agradecemos que hayan estado con nosotros. ¿Nos puede dar su bendición? Bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén.